Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de la geografía radical. El objetivo de la geografía radical es hacernos reflexionar que la geografía, entre paréntesis, como parte de un sistema socioeconómico general, ha respondido a las justificaciones de la sociedad y a su propia irracionalidad. Proporciona mitos que sirven para legitimar la situación de dominio e injusticia. Uno de ellos es la gran omisión, es decir, la estrategia de referirse a un vaso con poca agua como si fuera semilleno. Por ejemplo, decir que los afroamericanos de la clase media de Estados Unidos son un tercio, invisibiliza a los otros dos tercios que padecen una situación miserable. Los mitos se van incorporando invisiblemente de forma sutil al análisis de la realidad social a través de la estructura del lenguaje y de la forma de conceptualización. Acusan a las sociedades geográficas de actuar como fachadas para localizar y describir las riquezas que podían obtenerse en las diferentes regiones. Aquí un pequeño paréntesis, lo que la geografía radical dice, que tanto la geografía determinista como la geografía posibilista y dentro de todo las sociedades geográficas, no era que el Estado o entes privados los financiaban para saber qué tipo de roca hay, qué tipo de relieve hay, por el mero hecho académico, el mero hecho intelectual de conocer que existe este tipo de roca que es diferente a este otro tipo de roca, este relieve que es diferente a este otro tipo de relieve, este tipo de clima, etc. Sino que lo que buscaban era dónde están los principales minerales que yo puedo sacarle beneficio, dónde están los principales lugares con recursos naturales que todavía nadie ha adjuntado, nadie ha visto como propio y que yo le puedo sacar uso. Es decir, lo que la geografía radical está diciendo, que muchas veces las sociedades geográficas o la ciencia en general es financiada, sostenida por entes privados o por el Estado, no por beneficio intelectual, sino para sacar esos recursos y hacerse más rico a cierto tipo de individuos. Y que por eso también quiere decir que la ciencia no necesariamente va a ser objetiva muchas veces y que va a plantear ciertas afirmaciones justamente para ocultar este tipo de actividades que realizan estos entes privados o del Estado. Cierro paréntesis. La geografía se estructuró como una comunidad que crea un dogma, congresos que la avalan, departamentos de universidad donde se colocan amigos y la difusión de textos escolares y manuales que lo legitiman a nivel público social. Esto contribuye a crear una cadena de conformismo que no estimula la apertura de nuevos caminos ni la modificación de los existentes. Pequeño paréntesis. ¿Cuántas veces no les ha pasado, como en su vida de estudiantes, que se han planteado por qué este tema es importante, por qué es relevante, por qué lo tengo que estudiar, por qué tengo que rendir? Y muchas veces los docentes que han caído en el conformismo no les saben plantear si algún rato te va a servir, o es porque está en la currícula, o es porque así me lo mandan de arriba, o es porque está en el manual y si está en el manual es importante. Muchas veces el maestro tampoco se pone a investigar por qué da ese tema o de qué utilidad le puede dar al estudiante en el día a día. Solamente se dedica a seguir porque el currículum manda. Y muchas veces esto también hace que, al no haber una respuesta a estas preguntas, hace que el estudiante vaya perdiendo la curiosidad y vaya también generándose un clima de conformismo en la que solamente repite lo que el manual dice o lo que la diapositiva dice o el que el docente le ha planteado, sin cuestionar mucho porque tampoco se suele generar muchos de estos ambientes. No todos los docentes, ni en todas las clases, ni en todas las escuelas, ni en todos los lugares educativos, pero hay que admitir que a veces es muy frecuente que no se dé este cierto espacio para criticar cómo ha ido evolucionando cierto conocimiento científico y por qué es importante para nosotros hoy en día o que tiene de valor en el día a día del estudiante. Bueno, cierro paréntesis. La ciudad es un invento de los seres humanos. En toda ciudad hay relaciones de poder y estas se reflejan en el espacio. Por lo tanto, hay un conflicto espacial. Dominar el espacio es un requisito fundamental para dominar la sociedad. Entonces, ¿qué es el espacio? El espacio geográfico se considera una construcción social guiada por los conflictos, las contradicciones y las tensiones que se producen en el seno de la sociedad y que se reflejan en cómo ésta organiza y administra su territorio.
Como pueden ver con todo lo que vengo planteando de toda esa crítica social que tiene, obviamente su auge o su origen va a ser entre los 60 y los 70, cuando se da toda más de una revolución social, política y económica por promesa, por todo lo que fue los 50, tantas promesas que no se llevaban a cabo y que una gran parte de una persecución que provoca que todo esto explote, estalle y se haga una revolución en los 60 y los 70 en la que se empieza a criticar todo, como que volvemos un poco a Descartes. Bueno, ¿cómo nace entonces? ¿Por qué nace la geografía radical? Por críticas al orden social económico imperante. Más que nada por ser la contracara de lo que es la geografía cuantitativa, que es que por preocuparse por los números invisibilizaba y borraba al individuo, al sujeto, a la persona como lo quieran ver. Entonces por eso nace la geografía radical, en contraposición a la geografía cuantitativa. ¿Cuáles son las temáticas? Y hay muchísimas temáticas que abarca este enfoque, esta corriente. Solamente he puesto algunas como para que tengan una idea de cómo va la mano, por qué líneas puede llegar a trabajar. Las temáticas son el deterioro ecológico, segregación racial en las ciudades, la guerra, la pobreza, la marginación, los movimientos sociales, la urbanización en el tercer mundo, las migraciones internas y externas. Dicen los geógrafos radicales, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Dentro de la geografía radical podemos encontrar diferentes enfoques. También hay más de estos enfoques que yo planteo, pero estos me parecen como que son los más importantes o los que pueden tener cierta llegada a los estudiantes adolescentes, sobre todo por los temas que tratan, que son de interés. Puede ser la geografía económica y desarrollo, análisis multidisciplinario de la planeación del desarrollo con propósito de cambio, la geografía urbana, la ciudad como producto de la acción social, geografía y violencia urbana, la geografía social, estudio y programas destinados a intervenir los problemas de pobreza, discriminación y marginación, la geografía política, territorialidad y globalización social, económica, cultural y política. Sus principales representantes son David Harvey, Gran Bretaña, William Bunge, Estados Unidos, Yves Lacoste, Francia y Milton Santos en Brasil. Aquí también hay bastantes autores, bastantes textos para trabajar. Como esto más que nada viene siendo como una introducción, video de resumen, como para una pequeña entrada a lo que es la geografía, y más que nada dentro de la geografía, al fundamento y evolución de la geografía. Es un pequeño pantallazo. En un futuro, y si el canal crece, capaz que ya adentremos ya en textos de estos diferentes autores que he venido presentando, lo complejicemos un poco más, demos más ejemplos, pero bueno, eso también va a depender cómo va creciendo el canal. Habiendo dicho ese pequeño spam, bueno, de todo esto me ha gustado para esta ocasión seleccionar a Milton Santos. Para Milton Santos, el espacio es el conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones que podemos reconocer en sus categorías analíticas internas. Entre ellas está el paisaje, la configuración territorial, la división territorial del trabajo, el espacio producido, productivo, las rigurosidades y las formas de contenido. La geografía radical da para mucho, da para trabajar bastante. La he hecho muy resumida para no hacer tan largo video. Pero bueno, ¿qué actividades podemos llevar desde la geografía radical a nivel primario? Podemos hablar de los diferentes trabajos aquí puedes también un proyecto entre un profesor de ciencias naturales o los profesores de ciencias naturales con los de ciencias sociales, en las que hagan un proyecto conjunto en la que se busquen diferentes problemáticas que tiene la ciudad o también puede ser de los barrios, para, por ejemplo, concientizar sobre el agua, porque es importante, hacer carteles, hacer algún trabajo en los barrios, en las principales plazas. Puede ser un proyecto así de concientización tanto para los chicos como para que los chicos concienticen a sus padres, sus tutores, sus familias, las personas de su barrio, las personas de su provincia, en la que concienticen, por ejemplo, sobre el agua, sobre la importancia de plantar árboles, sobre la importancia de no contaminar, los tipos de contaminación. Puede salir un trabajo bastante interesante entre los proyectos
puede salir un trabajo bastante interesante entre un proyecto que se haga en conjunto, ciencias sociales y ciencias naturales en primaria. Y hoy en día, es que está muy en tema esto del cuidado del medio ambiente, los chicos reciclan, los chicos les importa más plantar los árboles, así que un trabajo en conjunto que ya sea que busca concientizar a ellos y al medio, o actividades prácticas como plantar un árbol, en la que hagan los planten en su barrio, o ahí en la escuela tener una pequeña huerta, o hacer concientización de la importancia del agua, de cerrar la canilla, muchas prácticas que se pueden llevar a cabo en el nivel primario. A nivel secundario, estaría interesante de que se separaran en grupos y eligieran algunas provincias de su país, por ejemplo, aquí yo soy de Argentina, plantearía que se dividan, si ponele que son 40 alumnos, que se dividan en grupos de 5 como máximo, y que cada uno elija una provincia de Argentina y planteen cuáles son las problemáticas que tienen. Puede ser a nivel social, puede ser a nivel urbanístico, puede ser a nivel político, puede ser a nivel económico, puede ser a nivel ambiental, y que planteen posibles soluciones. Y que también puede ser un proyecto conjunto entre ciencias sociales y ciencias naturales. A nivel terciario, ahí sí me gustaría que se hiciera un trabajo que también puede ser individual o puede ser en grupo, eso ya dependería del docente a cargo, en la que se investiga la historia del barrio, cómo fue evolucionando, cómo fueron creciendo las calles, cómo fue evolucionando las casas, qué problemáticas presenta ese barrio y cómo lo solucionarían. También es una actividad también para conocer un poco más la situación de cada uno de los estudiantes y también generar ciertos lazos de empatía con ellos. Así que bueno, estos son como los tres ejemplos que se me ocurren para cada uno de los niveles. Si se les ocurren otros, con mucho gusto déjenlo en los comentarios. Y si veo que es interesante, lo puedo dejar en comentarios fijados para que otros pasen y lo vean. Y también se genere discusiones, se genere ejemplos. Porque más que nada, lo que me importa con esta serie de videos es generar un poco el pensamiento crítico, la reflexión, y ver que muchas veces tantas temáticas que se nos presentan de forma compleja, con lenguaje teórico, se puede llevar a cabo en el día a día, se los puede trabajar en diferentes niveles del sistema educativo. No necesariamente siempre tienen que dar para el nivel terciario algo teórico y algo que estudiamos para aprobar un examen. Y bueno, con este video terminamos lo que son las corrientes de la geografía. Hay dos más, que son la geografía de la cultura y la geografía humanística, pero como están tan metidas con la filosofía y son un poquito más complicadas de entender, porque tienen una buena base en filosofía para entender estas dos corrientes, voy a hablarlas dentro de futuros videos cuando haga una línea de las diferentes corrientes que tiene la filosofía. Ahí haré pequeños paréntesis para hablar de la geografía de la cultura y la geografía humanística. Pero bueno, considero que hasta esta geografía es como las corrientes más importantes que uno tiene que saber como base. Y también espero haber dado los suficientes ejemplos como para que vean que si bien son corrientes que han tenido su auge en determinados periodos de tiempo, todavía hoy en día tienen algo para decirnos. Y a eso quiero llegar con esta serie de videos. No porque un paradigma, una visión, una teoría ha sido revocada, ha sido superada, entre comillas, ha sido contraargumentada, etc. No, ya es una teoría que no hay ni que estudiarla, no hay que verla, no hay que pensar que nunca existió. No, toda teoría, toda visión tiene siempre algo de positivo, algo que decir a nuestro día a día y también forma parte del vocabulario que usamos, que en los futuros vídeos cuando veamos lengua o ver cuántas palabras que una vez negamos ciertas partes de nuestra historia, aún hoy en día la usamos, pero le hemos cambiado un poco el significado, le hemos cambiado un poco el sentido y tantas cosas. Con esto terminamos lo que es fundamento y evolución de la geografía dentro de los videos estos que le estoy dedicando a geografía. Vendrá un videito más de lo de geografía, vemos cómo es el objetivo, el método, la definición, principales conceptos hoy en el 2021. Luego de ese video ya estaremos trabajando con la línea dentro de lo que es la geografía, la línea o rama que es la geografía de la población. Sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otra.